Muy buenas noches, amigas y amigos. Estamos muy contentos y agradecidos con ustedes por acompañarnos en esta aventura. Muchas gracias. Tengo el gusto de presentarles a los expositores. Don Álvaro Madrigal Castro, periodista, abogado, empresario y expresidente del Colegio de Periodistas. Don Carlos Morales Castro, periodista, escritor, Premio Nacional de Novela, expresidente del Colegio de Periodistas. Don Juan Diego Castro Fernández, abogado, victimólogo, doctor en educación y crítico apasionado de la prensa canalla y de la corte profunda. Con ustedes, don Álvaro Madrigal Castro tiene la palabra. Muy buenas noches, damas y caballeros. Carita, Diva. Hoy como ayer, también lo fue, sucede que quien controla la información tiene el control de buena parte del acceso al poder. De ahí la propensión de quienes dominan el aparato económico a hacerse de los medios de comunicación y así de la tutela del poder político. En los canallas.info, Juan Diego Castro recopila una larga serie de hechos que se acumulan por años y años en la historia de la política costarricense, referentes a lo que fue y sigue siendo el comportamiento de algunos medios de comunicación de cara al poder político. No son conductas nuevas, no son hechos improvisados hoy. Los estamentos de la sociedad comprometidos con la desenfrenada ambición de controlar el poder político saben sobradamente cuán necesario es para ello el control de la información. Juan Diego nos transporta a los años finales del siglo XIX y nos describe con acopio de hechos debidamente fundados en los archivos de la historia cómo cristalizó el poder económico su proyecto de alcanzar el dominio del poder político con la gracia de una palanca de fundamental utilidad, los medios de comunicación. De seguro no nos sorprenderemos por lo que acontece entrado el siglo XX. Al fin y al cabo, son hechos con el mismo patrón de conducta. Ahí están expuestas con crudeza las páginas de la Guerra Civil del 48 y cómo fue que los detentadores del poder económico que habían perdido el poder político a partir de la asunción de Calderón Guardia a la presidencia de Costa Rica, le propusieron a José Figueres derogar las garantías sociales, el Código de Trabajo y el Seguro Social, con el compromiso de ellos de brindarle todo el apoyo del gran capital y de la prensa, y también para escamotearle a Otilio Late su triunfo en las urnas. Así lo dejó constando Figueres en el espíritu del 48. Desde entonces cuentan con el brazo táctico de sus operaciones, la nación. El tránsito de la nación por largos 76 años demuestra a las claras que su objetivo fundamental es y ha sido impulsar determinados objetivos político-económicos por la vía de la infiltración de los partidos, o también, dicho de otro modo, para impedir que ciertos objetivos de política pública sean alcanzados. Iguales devaneos están tras otros medios de comunicación social que aparecieron a lo largo de estas décadas. Teletica, Repretel y sus ramificaciones, CDOI. De ellos y de sus conductas se ocupa con fruición Juan Diego en los canallas.info y también con preocupación por lo que esto significa para el mundo de la libertad. Yo creo que están en su derecho quienes los promueven y los explotan como trinchera para sus batallas. Lo digo desde mi absoluta convicción de demócrata creyente en una prensa libre y pluralista como elemento fundamental de la existencia y permanencia de una democracia. Si nos identificamos con los objetivos de una sociedad libertaria,
democrática, hemos de aceptar que en los tiempos modernos la prensa es un actor social y político necesario y fundamental. Pero eso sí, afortunados seamos si está sometida a la serie de principios y normas de conducta consagrados por el derecho público, la legislación nacional y convenciones internacionales afines a la libertad. No estamos, empero, inmunizados. No seamos tan candorosos como para creer que ese marco jurídico claro y terminante es garantía suficiente de que los medios de comunicación responden única y exclusivamente al interés público. Si solo fuesen herramientas para informar y para producir utilidades, tranquilos dormiríamos. Pero cuidado cuando desbordan esas fronteras, se arrogan la representación del interés público y se convierten en maquinaria de guerra para usurpar el poder político, tirándose por el atajo del desafío a las reglas de juego. En una democracia, hemos de tenerlo claro, la prensa no gobierna, tampoco cogobierna. No está para decidir la ley ni para interpretarla. La normativa que marca su presencia, su marcha, su desempeño y su razón de ser es muy clara. La dictan convenciones internacionales y legislación criolla, desarrolladas en forma precisa y acertada por una amplia jurisprudencia. No todo está normado. Aún hay puntos por donde se filtran la arbitrariedad y el abuso. Y así como la libertad para publicar está garantizada, la libertad para que los particulares impidan que otros tengan acceso a publicar sus opiniones no lo está. Nuestro derecho positivo impide al Estado coartar el libre flujo de ideas, pero no impide que la prensa sea convertida en refugio de agentes no estatales que imponen restricciones a ese mismo flujo libre de las ideas. Verbigracia, la purga que hubo años atrás en el listado de analistas de la página 15 de La Nación. Advirtamos lo dicho por Héctor Faúndez Ledesma, ex juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, comillas. La circunstancia de que los medios de comunicación estén concentrados en pocas manos distorsiona el derecho a la información, permite a quienes tienen el control de los medios manipular y moldear la opinión pública en función de sus intereses e impide que el público pueda contribuir de manera significativa al debate público. En presencia de los modernos imperios de la noticia y del espectáculo, no todos tienen acceso al mercado de las ideas. Cierran comillas. Hay reglas claras que marcan el terreno de juego de los medios. Los principios deontológicos del periodismo, los preceptos sobre libertad de pensamiento, libertad de expresión, libertad de prensa, así como sus límites y generadores de responsabilidad, están consagrados en nuestro derecho positivo. Pero ello no es garantía de inmunidad total desde que el poder económico se hace del control del poder mediático con la pretensión de instrumentalizarlo a su favor, a tal punto que quede en sus manos la capacidad de jugar un papel determinante en el triunfo o en el fracaso de una candidatura. Es esa la ruta que conduce al paredón de fusilamiento mediático que destapa Juan Diego en las páginas de loscanalles.info. Vaya penosa realidad del acontecer periodístico y político de nuestra historia. ¿Volverá a actuar ese pelotón de periodistas para imponer una tiranía mediática? Pienso que sí. Es como un vicio. Creo que sí existe la posibilidad de reincidencia y que la prensa canalla, denunciada y exhibida con valentía y puntualidad, está exhausta, pero no desaparecida. Gracias, Juan Diego, por advertirnoslo. Y gracias también al Santo Padre Francisco por recordarnos a los periodistas que estamos en el deber de evitar 4 pecados: la desinformación, la calumnia, la difamación y la coprofilia. Buenas noches.
Ahora escuchemos a don Carlos Morales Castro. Normalmente en estas circunstancias, cuando me corresponde presentar un libro, me decido por hablar de manera improvisada, porque es una forma más espontánea, más natural, más riesgosa. Pero en este caso, junto a este objeto punzocortante que todos ustedes tienen en la mano, voy a optar por leer, para no correr el riesgo de cortarme yo mismo, o de pronto hasta sufrir una demanda judicial. Soy malo para leer, por eso es que me gusta más improvisar, pero trataré de leer despacio y espero no tropezarme mucho. Juan Diego Castro Fernández tenía ganadas las elecciones presidenciales del 2018. En enero de ese año, a 30 días de la votación, era el candidato más popular, con más de 300,000 seguidores en las redes sociales. Todas las encuestas lo daban por vencedor. Encabezaba hasta las encuestas de Opol, una mampara encuestadora de sus propios adversarios. Y su más inmediato seguidor, un tal ñoño, como a él le gusta decir, lo seguía muy por debajo con 15 puntos menos. Y el candidato oficialista, Alvarado, que al final ganó el cortejo, no sin el apoyo de la Virgen, por supuesto, tenía apenas el 3% de seguidores. Algunos analistas estimaban que no habría segunda ronda, que Juan Diego arrasaría con todos el mismísimo 4 de febrero, pero no fue así. Ocurrieron cosas extrañas, no tanto de magia ni de milagros, que los hubo, pero sí de intriguillas, campañas sucias y manipulaciones. ¿Por qué Juan Diego Castro no llegó a la presidencia de la República? Eso lo van a descubrir ustedes en este acantilado de informaciones que hoy me honro en presentar. En este libro medio cibernético, abundantísimo, lleno de textos, hipertextos, citas, fotos, caricaturas, conexiones, links, podcasts, twitters y cuando puedan ustedes imaginar, en una extensa confesión personal, muy franca, desinhibida, su autor nos cuenta cómo fue que él vio los infamantes acontecimientos que lo llevaron de oprobio y no le dieron chance de llegar ni siquiera a la segunda ronda. Es una narración intensa, agresiva, violenta, porque es exactamente como él vio aquella experiencia brutal. Tal vez nosotros no la vimos así, pero aquí lo que importa es cómo la vio él, y es tal su desahogo que yo sospecho que debe haber sentido muy liviano y alegre cuando lo escribió, y más ahora cuando se le han entregado en vigoroso empastado de lujo y llena de dibujos burlescos de sus hoy casi olvidados persecutores. Ellos son los que no se sentirán muy livianos ahora que la vean, ahora que la puedan repasar en papel impreso, con caricatura incluida, vínculos de internet y suficiente adjetivación dinámica, en lo que el retórico penalista no es ningún aprendiz. Dispara con tal enojo que no deja títere con cabeza. Y como lo hace con escopeta de perdigones, se apea a muchos políticos y a casi todos los periodistas que lo hayan ofendido. Como dirían los abogados, se acoge al ánimo yucandi y al ánimo retorcandi, pero su humor y sus réplicas son tan despiadados que ya hasta con la portada asusta. A mí me hubiera gustado más una cosa metafórica, más poética, no tan directa, y aunque él está perfectamente capacitado para hacerlo, es un romántico y tiene publicados 3 libros de poesía, pero aquí no estaba para esos rodeos y va directo al escopetazo. Es bastante difícil definir este libro, casi que es mejor definir lo que no es este libro. Está claro que no es novela, no es cuento, no es ensayo, no es poesía, no es historia, no es periodismo, no es comedia, no es teatro, no es podcast. Es Juan Diego Castro en su máxima expresión. Este libro es
Es un riesgazo, una filípica, una diatriba, una venganza, un desquite, ya en tico, una sacada de clavo. Se podría decir que son 52 latigazos contra quienes lo insultaron, lo difamaron y lo empujaron a perder la presidencia de la República, cuando casi la tenía ganada. El recurso gráfico para enhebrar cada latigazo es una caricatura, una recreación burlesca de cada una de sus víctimas del subvitriolo, que resulta como dibujo tan agresivo que ni siquiera su autor, el artista que brillantemente las concibió, se ha animado a firmar. Es un paquete de ácido amonacal destinado a esos enemigos del momento, quienes quedarán conservados solo allí en ese burlón retrato, porque Juan Diego seguirá su marcha creativa, incorruptible, y los dejará regados a todos en sus cariaturas, en esas caricaturas. Es el acto heterodoxo, díscolo, vengativo de un agitador cultural, controversial, irreverente, de una oveja negra. Pero eso no lo he contado. Voy a eso. En los países donde abundan las ovejas, como España, Suecia, Noruega, Suiza, incluso Ecuador y Chile, casi siempre los animalitos nacen blancos y despiertan amor y ternura en las gentes. Recuerden a Heidi y a su abuelito, al que mucha gente le llamaba Dime tú. Pues sucede que en un pueblo inventado por la divertidísima pluma, corrosiva también, del irreverente guatemalteco Augusto Monterroso, cuando adviene en el rebaño una oveja negra, cosa muy extraña, los pastores la desprecian, la persiguen, la acosan, la atosigan y la matan. Por distinta, por desigual, por diversa, como dice mi abuelo. Siglos después, los mismos ovejeros, arrepentidos del crimen, le construyen una estatua en el centro del parque, pues entienden que aquel animal tan distinto fue el que por oposición, por la ley de los contrarios, le brindó tanta seguridad y belleza a su lindo manto regular y blanco de peluches. Yo tengo la sospecha de que son necesarias las ovejas negras. Es más, pienso que todo pueblo o sociedad requiere de alguna oveja negra, la cual se encargue de enrostrarnos lo que no somos, o lo que no nos gusta, o lo que somos, pero no nos gusta. Que funcione como conciencia crítica, como espejo cóncavo, como voz de alarma, o como el grito de fuego en la oscuridad de un teatro. Y sospecho, con algunas dudas, que el licenciado Juan Diego Castro es, desde hace 40 años, la oveja negra de nuestro medio político, social y judicial, sobre todo judicial. Rompió las cercas y se salió del redil desde muy joven, cuando se solventó en Paraíso de Cartago contra todo establecido. Fundó una célula radical, el Partido Obrero Campesino. Fue elegido regidor y presidente municipal y se enfrentó a pedradas contra la Guardia Rural de su pueblo, que quería estar a punto de capturar a una banda guerrillera tipo Vietcong o tipo Mau Mau, tan solo porque Juan Diego, aquel joven poeta, había explotado una candela de dinamita en la alcantarilla del ayuntamiento, exigiendo vivienda y empleo para los campesinos pobres de la zona. Tenía menos de 20 años. Lo capturaron, pero no los mismos policías que después serían sus súbditos y amigos cuando él fue ministro de Seguridad. Casado y padre de familia a los 17 años, motivado por una obsesiva erradicación de justicia que no se le quita ni a golpes, emprendió una batalla interminable contra lo podrido y lo injusto que ya todo el mundo le conoce. Se abrió paso de regidor campesino en Paraíso a presidente de los abogados, a venerable hermano masón, a ministro de Seguridad Pública y casi a presidente de la República. Es un personaje inolvidable. Le pasan las cosas más increíbles del mundo. Solo en Shakespeare y en Sófocles las encuentra uno. Desde ese pleito constante y rotundo con todos y cada uno de sus hermanos, hasta la batalla campal, perdón, olvido y bendiciones con su mamá, doña Carmen. Sin olvidar un cáncer de garganta que le hubiera impedido lucir esa flamante retórica que ha sido admirada en todos los estados judiciales y en muchos podios de conferencias internacionales. Es un rarabis, una oveja negra. Mantenemos una divertida amistad desde hace 21 años, llena de discrepancias,
pero también de coincidencias. Pensamos muy diferente en muchas cosas.